Muy buenas tardes, mi nombre es Alonso Pulido Rangel, soy del municipio de Suaita. Eh, Mis estudios son en Administración Pública, egresado de la Escuela Superior de Administración Pública. He ejercido funciones como auxiliar administrativo de la Secretaría de Hacienda y como secretario de Hacienda. También he estado en la Unidad de Servicios Públicos como jefe de la misma y también he tenido la oportunidad de estar en el Consejo Municipal de Suaita, Santander. Don Alonso, ¿usted sería tan amable de responderme unas preguntas para una materia que se llama Cultura Política de mi licenciatura en inglés como lengua extranjera? Con mucho gusto, sí señor. Muy amable. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, para darle respuesta yo considero que es necesario dar el concepto de cada una de ellas y de ahí vamos encontrando las similitudes y diferencias. Cuando nos referimos a Estado, es un conglomerado social que tiene un ordenamiento jurídico y tiene preestablecido en un territorio como tal. Y dentro, para que ejerza esas funciones dentro de esa parte jurídica y esa parte social, debe haber una soberanía que es reconocida ante las otras naciones. Para que exista un Estado tiene que tener tres elementos. En este caso, el elemento físico, que es el territorio, el elemento, en el caso del recurso humano, el elemento humano, que es la población, y un elemento internacional, que es la soberanía, que es reconocida por los demás otros estados. La parte de la nación va ligada mucho a la parte cultural, hace que una población se diferencie con respecto a otra nación. ¿Y en qué se diferencia? En la parte de raza, en la parte histórica y tiene que obviamente haber un territorio. Entonces ahí encontramos que la nación y el Estado tienen un elemento similar que tiene que existir el territorio. El gobierno pues es un conjunto de instituciones que permite y va ligado mucho al poder ejecutivo, en este caso la investidura, de aquí en el caso de Colombia, del presidente, y ejerce ciertas actividades, ciertas funciones para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado. Entonces, démonos cuenta que hay una diferencia sí, muy marcada entre gobierno y nación, es porque el gobierno es pasajero. Existen gobiernos con una ideología específica, ellos cambian durante 4 años y puede llegar otro que siguen viniendo cumpliendo los fines del Estado, pero con otra ideología. Por eso es que decimos que el Estado permanece, más el gobierno es transitorio. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? Bueno, van muy ligadas. La participación, si no existiera participación, no existiría democracia, ¿sí? Entonces, esto van muy ligadas las dos. Se dice que hay democracia cuando existe libertad de expresión, cuando se escuchan las minorías, cuando se tienen en cuenta las demás personas y cuando no se discrimina por ningún instinto, ya sea racial, de sexo y de credo. Entonces, esto van muy ligadas las dos. ¿Y diferencias? Diferencias, pues ahí la parte de democracia, esto es porque existe como que la oportunidad para que muchas personas puedan estar dentro de un escenario político y en la parte de participación, pues ahí yo no encuentro como tal como una diferencia, pero en todo caso la participación eh, va muy ligada, como le digo, inicialmente estaba diciendo, con la democracia, porque si no existiera la una o la otra, no sería como lo ideal, lo esencial dentro de un proceso democrático. ¿Cómo define política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? Bueno, la política yo digo que, y me acojo a unas personas que la denominan como el arte de gobernar, y yo me acojo a ello porque no cualquier persona puede ejercer política. Y lo político, pues también me apoyo a unos textos, en este caso de un filósofo, donde dice que esa es la gran diferencia entre el ser humano y un animal, que el ser humano es político por esencia, el animal no. La parte política
es las actividades que usted como ser humano ejerce, o un ciudadano que ejerce para llegar al poder. ¿Qué elementos, según usted, componen la cultura política? Bueno, la cultura política, diría yo que en especial el elemento fundamental es la ciudadanía, una población determinada con una identidad, con unas características uniformes. Eso lo hace una cultura política. Otro que yo diría tendría que existir es que haya también pluralidad, que exista diferentes grupos, sí, que se identifican. Otro tema es que haya legalidad, es decir, que haya unas reglas preestablecidas para que cada uno juegue y tenga en cuenta todas las reglas predeterminadas y puedan en libertad competir, entre comillas, políticamente en iguales de condiciones. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y deberes del ciudadano? Mm, los, me, ¿Me la repito por favor los elementos? ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano? O sea, ¿usted qué considera que sean como esos TIC, como esos elementos esenciales que involucra al ser ciudadano? Bueno, el ser ciudadano va muy ligado como a unos principios y valores, ¿sí? Usted actúa y solicita que se le respete sus derechos y también tiene sus deberes. Y el ciudadano en algún momento podemos decir que para que usted ejerza esa titularidad de ciudadano, él lo ejerce aquí en el caso colombiano con los 18 años en adelante. Ese ser es un ser ciudadano. Los menores de edad aún para nuestro Estado colombiano no son ciudadanos porque cuando cumplen los 18 años ya pueden ser elegidos y es más, tienen más responsabilidades que un menor de edad. Se habla, por ejemplo, en estos derechos de personas que deseen participar en plebiscitos, referendos, consultas populares, construir partidos y movimientos. ¿Usted qué piensa de eso? Fundamental, es extremadamente importante y sobre todo en una democracia, porque ese es el mecanismo que tiene el poder que la población, en este caso, por ejemplo, cuando uno tiene la oportunidad de elegir a un gobernante, uno transfiere ese poder, esa soberanía, porque la soberanía está en el pueblo, se la entrega a ese ejecutivo para que gobierne y ejecute ciertas actividades temporales. Y por eso es que decimos que cuando hay algo que impacte a nivel general, pues es importante acudir al primario, es importante acudir a la población para que determine algo que le vaya a suceder a un municipio, que le vaya a suceder a un departamento o al país como tal. Don Alonso, le agradezco muchísimo, es usted muy amable, Con muchísimo gusto. muy gentil por su tiempo prestado. Gracias a usted, muy amable.